Bueno, domingo de elecciones, y si se quiere, esta no será una mesa política partidaria o con candidatos para hablar de lo que serán las elecciones, pero sí de cómo va a ser el proceso del día de la elección, lo que se vote y qué es lo que se va a mirar. Y en este marco estamos con Edgardo Toledo, el director del Observatorio de Medios de la Facultad de Ciencia Política, y Lucía Vinuesa, del Observatorio Político Electoral de la Facultad de Ciencia Política. Exacto. Bueno, en un trabajo que no es la primera vez que se hace, ¿no?, para esta elección. ¿Desde qué año, me decías, Lucía, antes de iniciar? Como te comentaba, nosotros venimos trabajando hace muchos años, o sea, el grupo ha ido cambiando, pero concretamente desde el año 2003 que se realizan observaciones desde la Facultad de Ciencia Política. Actualmente contamos con un equipo numeroso de estudiantes, graduados, docentes, investigadores, así que más o menos somos alrededor de 50 que estamos realizando este trabajo en cada una de las elecciones, así que... ¿Qué se mira? ¿Qué se mira concretamente? Bueno, el Observatorio Político Electoral, como su nombre lo indica, concretamente observa las elecciones en los locales de votación, intentando entrever cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan el sistema de votación, en este caso la boleta, o sea, la protagonista, claro, es la boleta única. En un principio había una mirada muy fuerte en cómo funcionaban el clima electoral, en torno también a si había cuestiones vinculadas al clientelismo político, a la faltante de boletas, que bueno, que desde la boleta única eso no ocurre. No puede ocurrir porque se roban las boletas de todos los candidatos. Exactamente, exactamente. Los problemas son otros, pero claro, en ese sentido hemos relajado el ojo en ese tipo de cuestiones. Bien. Ahora, después te voy a preguntar qué es lo que se cuestiona de lo que es el sistema de boleta única. Dale. Y desde el Observatorio de Medios, ¿qué se ve? ¿Qué se mira? Lo que nosotros miramos es específicamente en las campañas electorales qué dicen los candidatos y cómo lo dicen. Pero en las redes sociales en particular y en los portales de noticias, no en los medios tradicionales. Y esto es porque en los últimos años nosotros estamos observando desde el 2013. Estamos haciendo observaciones de los candidatos en las redes. Y esto es porque hemos notado un desplazamiento de cómo la ciudadanía se informa. Antes se informaba por los medios tradicionales, la prensa gráfica, televisión, radio, y desde el 2010 en adelante surgió el nuevo fenómeno de las redes sociales. También hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la población, hay una encuesta que dice que el 87% de los argentinos tiene un teléfono celular con smartphone. Eso implica que casi todos los adultos mayores de 18 años tienen un teléfono celular donde tienen redes sociales y donde constantemente están mirando o poniendo información en esas redes sociales y se están informando y enterando de lo que está pasando en su realidad en las redes sociales. Y por ende también las campañas políticas se han trasladado o se han diversificado, porque no han dejado de estar en los medios tradicionales, masivos, sino que se han diversificado y también están en las redes sociales. Pero como las redes sociales tienen su lenguaje, su código y sus específicas formas de comunicar, nosotros lo que tratamos de ver, de investigar y de observar es cómo esta nueva forma de comunicarse se lleva en las campañas políticas. Es distinto el mensaje, ¿no? Por Twitter, por Instagram, que por televisión, digo, cambia. Sí, cambia. ¿Cómo se presenta? Cambia la lógica, sí, porque las redes sociales, como todos saben, permite el ida y vuelta, donde las relaciones son más de muchos a muchos, o sea que se forma una red de conversaciones. No es que el medio masivo, nosotros estamos acá y emitimos una gran masa de telespectadores, pero en las redes podemos contactarnos, podemos hacer comentarios, podemos hacer feedback, y eso le imprime una característica distinta. Y otra de las características distintas que lo usan mucho los políticos es transmitir en vivo en el momento donde están.
la plataforma Instagram o Facebook también te permite hacer vivo. O sea, voy a un barrio, a un club, a una asociación de fomento a presentar mi plataforma y los que manejan las redes sociales, los candidatos, lo transmiten en vivo y la gente puede estar yendo en el colectivo y viendo en ese momento qué está haciendo un candidato. ¿Le sirve al candidato esto a la hora de traducirlo después en votos? No sé si en votos, así no es lineal esto. Mayor presencia en las redes, mayores votos. Pero sí le sirve para tener presencia. Y en política hay que ocupar los lugares, porque si no lo ocupa un candidato, lo va a ocupar otro. Entonces todos se tuvieron que subir a las redes sociales y entrar en la lógica de producción de contenidos para las redes sociales, porque si yo no estoy, otro va a estar por mí. ¿Se miente más en las redes sociales que en los medios televisivos o gráficos tradicionales? ¿Se miente más en las redes sociales que en los medios? No lo sé. Yo creo que cada uno tiene su estrategia de campaña y la aplica en consecuencia a esa estrategia. Busca ejes de campaña con argumentaciones y esas argumentaciones después se cuentan o se transmiten de distintas formas. Muchas veces apelando a lo emotivo, muchas veces a lo racional, otras mostrándose con fotos con la población, bueno, o contando una historia, o haciendo un spot publicitario, pero eso no. Me queda una pregunta y colgada. Sinceramente no lo sé a eso. Me queda así, bueno, tampoco hay una legislación clara, ¿no? Si hay una noticia falsa o fake news, como se dice ahora, una legislación clara que sancione. Esa es una gran preocupación que tienen los dueños de las redes sociales, porque puede haber lo que se llama una campaña sucia. Difamar a un candidato a través de las redes sociales, haciéndolo parecer una cosa y en realidad con una noticia falsa, porque se puede montar una foto, se puede transgiversar un texto, hasta audios se pueden truchar. Sí, así. ¿Qué se cuestiona de la boleta única? A ver, porque digo, hay algunas cosas que después de lo que eran las listas sábana, esas boletas se criticaban mucho. Bueno, se dejó de lado eso, hay cosas buenas, pero ¿qué tiene de malo hoy la boleta única? Bueno, es una pregunta, habría que modificar, digo. Una pregunta difícil, porque nosotros como observatorio consideramos que ha sido un avance la boleta única, teniendo en cuenta incluso que es el sistema de emisión del voto que predomina en Occidente. Entonces, o sea, en ese sentido nosotros, no solo porque predomina en Occidente va a ser bueno, obviamente, pero es un sistema que nosotros consideramos superador. No solo porque permite, como decíamos antes, la presencia de todos los partidos a la hora, de todos los candidatos a la hora de que el elector quiera emitir su voto, sino porque permite, bueno, una claridad al elector en el momento de la oferta electoral. ¿Cuáles pueden o han sido las críticas conocidas por todos? Abonar a un personalismo en base a la foto del candidato que pueda aparecer, que bueno, que eso habría que complejizarlo teniendo en cuenta, como recién decíamos, la presencia enorme de las redes sociales, de cómo han cambiado la imagen con respecto a unos años atrás. Por otro lado, nosotros también defendemos la boleta única. Bueno, como decíamos, perdón, vuelvo a marcar esto de los puntos de crítica. Lo que recibimos muchas quejas y los que observamos en nuestras observaciones es de parte del elector cómo doblar lo que no entra en la urna, que se quejan también las autoridades de que es complicado de maniobrar, y en ese sentido es que nosotros cada vez que hacemos una observación tiene que ver con una mejora en la calidad ya sea de la impresión, del diseño de la urna, que de hecho hemos hecho sugerencias, han sido tomadas, han ido cambiando algunos puntos, y bueno, y en ese sentido creemos que podemos abonar a mejorar el sistema. Nosotros creemos que debe sostenerse la boleta única, más allá de estos pormenores que podamos... La boleta única, además, donde aparece la foto de la figura del primer candidato, ¿es contraproducente para el partido político? Porque esa era otra discusión, ¿no? Bueno, es muy personalista, que votás al candidato, el nombre, la cara y no el partido, ¿no? Las ideas. ¿Es así? ¿Ven eso o no?
en realidad? Nosotros creemos que... Porque digo, antes había una lista de 50, 60 y no se sabía tampoco quién se votaba. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, en relación a eso, discúlpame, las redes sociales han aportado mucho, porque en las últimas elecciones, las PASO, donde había candidatos, por ejemplo, a diputados, que eran muchos, y era muy difícil identificar porque la foto era muy chiquitita, lo que hicieron cada uno de los candidatos fue recortar su parte y decir, en la boleta única estamos acá. Y uno, como votante, le sirvió mucho eso, porque en el cuadro de la boleta pudo identificar claramente dónde estaba, o ya iba al cuarto oscuro sabiendo dónde estaba, si tenía elegido el candidato, obviamente. Pero en eso han hecho pedagogía las redes. Sí, las redes, y también ha habido una campaña muy, muy importante por parte de los candidatos, incluso en la calle, de cómo... Porque esto es llamativo, que si bien ya lleva unos años implementándose la boleta única, sigue generando en algunos casos dudas por parte de los electores de dónde deben hacer la marca, cómo deben... y por eso nosotros siempre recomendamos al Tribunal Electoral que continúe las capacitaciones a la ciudadanía en general, o sea, esta idea de formación cívica, si se quiere, en la forma de emisión del voto, que lo llevan, y creemos muy bien, a cabo los partidos políticos, incluso no solo en las redes sociales, también en la calle. Sí, ¿ha pasado que hay gente que va a votar o que pueda ir a votar este domingo que no sepa que tiene distintas categorías y son distintos boxes y distintas urnas? Lo que vimos en las últimas elecciones, hablando así como dándole un poco de protagonismo al observatorio, es que muchos de las boletas, por ejemplo, los candidatos ejecutivos llevaban la marca y luego quedaban el resto de las boletas vacías. Sin marcar. Sin marcar. Creemos que eso puede tener que ver con sobre todo con la cantidad de la oferta electoral, exactamente. Y por otro lado puede tener que ver con un desconocimiento de las candidaturas o de la importancia que implicaba que en un mismo momento, en ese box que entra el elector con sus 5 boletas, debe en ese mismo momento hacer una elección de las 5 categorías. Igual las autoridades suelen indicarlo a cada uno de los electores que se acerca, así que... Hablando de medios, vos decías, hoy fue una implosión, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, un montón tenemos para elegir. Ahora, él que mira las noticias, sea por el medio que sea, termina finalmente eligiendo para certificar la veracidad o le da más importancia al medio tradicional escrito o al medio televisivo de peso noticiero más que a lo que pueda salir en Twitter, en Instagram. Digo, mira esto, vamos a ver el noticiero, a ver si es verdad. Sí, ¿Sigue teniendo eso más peso hoy? Sí, yo creo que la institución medio masivo de comunicación sigue teniendo más credibilidad y sigue teniendo... o el ciudadano le otorga mayor confianza que en las redes. Porque en las redes circula todo, pasa todo y nadie lo verifica. Acá en un medio masivo tenemos un editor, tenemos un nombre de una empresa que le va la imagen, le va el prestigio, y lo que más o el atributo mayor que tiene un medio de comunicación es la credibilidad. Claro. Que en las redes sociales eso no cuenta, porque somos personas individuales que publicamos cosas que no tenemos ninguna responsabilidad y no necesitamos tener credibilidad, sino que, bueno, publicamos cosas como lo hacemos todos, porque no solamente que publicamos cosas de cuestiones políticas, también publicamos de cuestiones personales, cuando me voy de vacaciones, cuando voy a un restaurante a comer, cuando baño a mi perro, ¿no es cierto? En las redes está todo, y entra también, como está todo, está la política y están las campañas sucias de difamación a través de lo que se llama las fake news o noticias falsas. Y esto de recurrir al medio tradicional o de más peso, que tenga cierta credibilidad y donde haya un chequeo de noticias, ¿se sostiene en el tiempo o está carrera en declive? Yo creo que los estándares de producción han bajado. Y han bajado por muchas circunstancias, desde los costos hasta tienen que competir en velocidad con las redes sociales, ¿no es cierto? Con los portales de noticias. ¿Competir en velocidad significa chequear menos, ser menos serios a la hora de presentar una noticia? Yo creo que sí. Antes a lo mejor necesitábamos tener una o más fuentes, ahora con que tengamos una fuente, y a veces esa fuente es el mismo Twitter, porque el periodista privilegia
a Twitter como la red social que tiene directo contacto con el candidato, por ejemplo, sin pasar por el periodista. Entonces es una fuente de información, y si el candidato dice algo en Twitter, a lo mejor no lo chequea y ya lo publica directamente. Pero sí creo que los estándares de chequeo de calidad de información están bajando, pero no acá en Rosario, creo que en general en el mundo. ¿Boleta única papel, boleta única electrónica? Bueno, nosotros abonamos a la boleta papel, o sea, todavía no consideramos que el voto electrónico sea la mejor opción. Como creemos que es más fácilmente, voy a usar un término, más hackeable que la boleta. Exactamente. Se puede trampear más. Digo, hay países europeos que habían probado la boleta única electrónica y terminaron dando marcha atrás porque justamente se podía trampear con el sistema electrónico. Sí, o sea, sabemos que actualmente la forma de acceder o de irrumpir, si se quiere, en lo que es la Internet, lo que es la electrónica, es totalmente vulnerable a grupos que ni siquiera tienen control, los mismos estados. No vamos a hablar de que podamos pensar en una gran maquinaria de fraude electoral a nivel estatal, pero sí, o sea, no tiene la misma certeza que puede brindarnos el sistema tradicional. Nosotros por ahora seguimos abonando, seguimos creyendo que la boleta papel es mejor, es superadora que la boleta electrónica. Nosotros todavía no. Sí creemos que, por ejemplo, la incorporación de tecnología, como fue en las últimas elecciones en Rosario, Santa Fe, del escanear el telegrama del escrutinio, creemos que eso abona a la rapidez, abona también a que la información se pueda utilizar con mayor fluidez. Lo mismo se está probando en Santo Tomé, la utilización de tablets para el escrutinio, para ir incorporando los resultados del escrutinio. Al instante. Al instante, exactamente. Eso genera, o sea, lo que uno puede ahí pensar, es una prueba piloto. También tiene un costo mayor, es poder implementarlo a nivel provincial, digo. Pero bueno, esos son como adelantos tecnológicos que consideramos positivos, sobre todo porque en el caso del escáner funcionó muy bien. O sea que hay formas. Envías los datos por medios electrónicos, pero tenés el soporte papel que exactamente. Es la prueba física de que no se ha cometido ningún ilícito en lo que sea el escrutinio. Exactamente, y el escrutinio definitivo se lleva adelante, obviamente, a partir de las boletas. En este caso, porque digo, lo de las PASO había montones de candidatos, listas, etcétera. ¿A qué hora estiman ustedes que pueden llegar a estar los resultados? Bueno, como ya advirtieron con cautela desde el Tribunal Electoral, nos informaron que no va a haber tendencias hasta pasada la medianoche del domingo, no en base tendencias. Y eso en base a que hay paridad entre los candidatos. Entonces, para no... Eso dicen las encuestas. Exactamente. Eso es lo que ya se adelantaron en el Tribunal Electoral para después no recibir críticas. Veremos, pero la realidad es que la reducción en candidatos podría agilizar. Y que se sepa un poquito antes. Exactamente, pero bueno, tendremos que esperar con paciencia los resultados. Sí, aparte de saber los resultados a las 12 de la noche o saberlo a las 6 de la mañana, ¿en qué nos cambiaría, digo, a los ciudadanos o a la población en general? Cada uno, porque digo, el que trabaja en los medios está metido también en un microclima, ¿no? Claro, pero la gente tal vez ni siquiera siga mucho, ¿no? No, sigue porque tiene expectativas, porque está en agenda pública, sí, pero no tanto como porque todos estamos empapados de mayor o menor medida, pero no sé. Me parece que deberíamos bajar un poquito esa ansiedad de conocer y esperar que el Tribunal Electoral haga su trabajo, sin presionarlo tanto, digo, desde distintos lugares, ¿no es cierto? Exactamente, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, como sabemos, en la provincia de Santa Fe gana el elector, que aunque sea por una cantidad mínima de votos, el candidato ejecutivo con una diferencia mínima, no hay balotaje, entonces realmente la información que se da, está bueno también que exijamos que sea fidedigna y que no... Claro, sí.
claramente. Claro. ¿Qué utilizan más los candidatos? ¿Twitter, Instagram, Facebook? Mira, por lo que hemos observado y comparándolo con campañas anteriores, la campaña anterior del 2017, Instagram era como la estrella de la red social. Parecía que había que publicar fotos, habría que publicar historias, ¿sí? Y ahora en estas elecciones de 2019 vemos que los candidatos, por ejemplo, trabajan más con Twitter que con las otras redes, o por lo menos hacen mayor cantidad de publicaciones en Twitter que en otras redes. ¿Escritas más que con foto? Sí, ¿O el tema de la imagen, la fotografía? Las dos cosas, porque la red permite escribir y publicar a la vez una foto o un video de 15 segundos, 20 segundos. Claro, lo que pasa es que en Instagram tiene como más peso seguro. la imagen de la foto, ¿no? Sí, seguro, ni hablar. Es una red que predomina la imagen. Claro, pero acá me meto en la conversación. Como que me parece que también depende al público al que está aspirando llegar, porque el Twitter es un usuario más especializado, tengo entendido, como más intelectual o más periodístico, pero no... Porque tal vez han visto que Twitter es la red donde pueden llegar a los periodistas o a los comunicadores o a los líderes de opinión, por decir de alguna manera. Claro, Instagram es más popular en ese sentido y más joven. Esos líderes de opinión, esos periodistas, esos comunicadores van a ramificar a través de los medios masivos en los cuales trabajan. Claro. Creo que están usando eso, que se llama comunicación en dos etapas, sería técnicamente. Le digo al periodista para que el periodista transmita en sus medios a la población. ¿Qué otras observaciones han hecho desde la organización con respecto a lo que es específicamente el día de ir a votar? Además del tamaño de la urna, la boleta, ¿qué otras cosas puntuales y que efectivamente se han tomado para modificar? Bueno, que se hayan tomado, nosotros por ejemplo en el año 2015, 2017, si no recuerdo mal, entre esos años, la sugerencia fue remover el casillero del voto en blanco porque estimábamos que generaba una confusión o una mala utilización por parte del elector. En un principio la boleta única llevaba un casillero destinado al voto en blanco y lo que se descubrió es que, y esto a partir de un estudio, ¿no? y incluso de poder asistir a la apertura de algunas urnas para ver por qué había aumentado tanto el voto nulo con respecto al voto blanco histórico, si se quiere, y ahí se vio que muchas boletas fueron contabilizadas como voto nulo que deberían haberse pensado como votos en blanco, porque ¿qué significa el voto en blanco? ¿Cómo históricamente fue el voto en blanco? Entregar el sobre vacío. Entonces, como el voto en blanco implica una no elección que es un voto afirmativo el voto en blanco, no es un voto que intentamos anularlo. En ese sentido es que consideramos que remover la casilla del voto en blanco generó, de hecho, volvió a equiparar los porcentajes. ¿Se confundía la gente? Exacto, o sea, no es que se confundía, quería votar en blanco, pero no elegía el casillero del voto en blanco. Ese era el tema. Entonces entregaba una boleta vacía, eso se contabilizaba como un voto nulo. Y lo llamativo fue cuando los números del voto nulo fueron muy altos en esas elecciones. Entonces ahí fue que la recomendación fue remover el casillero, sacar el casillerito que era exactamente, y fue tomado por parte del tribunal. También hemos hecho sugerencias en torno al tamaño de las urnas, que sigue recibiendo críticas porque es chica, porque no entran las boletas. Pero bueno, el tema, lo que nosotros también decimos es una urna mucho más grande no es maniobrable y las urnas deben trasladarse a las personas con algún tipo de discapacidad motriz, con algún tipo de imposibilidad de acceder. Entonces no podemos pensar en una urna de 2 metros de... Bueno, última, bueno, me queda más tiempo, un minuto, menos, nada. Y muy breve, ¿cuánto nos saca de vida todo lo que son ¿Cuánta atención nos ocupa las redes? Muchísima. Exorbitante. Es más... ¿Tendríamos vida más saludable si no usáramos tanto? Sí, sin duda, no, ni hablar. Sí. Es más, hay una aplicación que uno le puede bajar y que le va diciendo cuánto tiempo vos te pasás en las redes y
y en WhatsApp. ¿Hay algún porcentaje? Depende de cada uno, pero es altísimo. Hay encuestas, así que hay un promedio entre 5 y 7 horas por día. Tremendo. Bueno, ya no estamos sin tiempo. Muchísimas gracias y después de lo que sea el domingo los vamos a volver a consultar para ver qué es lo que pudieron observar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene ya con los candidatos definidos, ¿no? Se sabrá quién es el gobernador, quién es el intendente, quiénes son los senadores, diputados y concejales. Hasta la próxima semana. Gracias por estar.